El pullback para Bitcoin puede estar llegando a su fin, dando paso así a una continuación bajista. Hablaré de los motivos por los cuales comento ese discurso, veremos qué es lo que sucedió ayer con la Fed, qué es lo que ha sucedido hoy con el IPC en la zona euro y también hablaremos de trades y oportunidades de mercado. Vídeo bastante completo como siempre, así que vamos a ir ya directamente y antes de pasar al análisis de Bitcoin, vamos a comentar todos los temas anteriores, ¿vale? Hoy estábamos pendientes de dos puntos muy concretos, uno es el IPC, ahora hablaremos de ello, y otro es el petróleo, porque está un poco en un punto interesante, niveles previos a la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que se ha visto afectado por la ralentización de la economía china y por las negociaciones para el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que pues bueno, ya están, como comentamos en anteriores vídeos, en su etapa final. Además de esto, además del petróleo como foco central, teníamos el IPC en la zona euro. Y es que, pues bueno, hemos estado viendo cómo los últimos datos de IPC en Estados Unidos mostraban una posible llegada a su fin, llegada a un techo de la inflación en Estados Unidos. No se ha confirmado, pero sí que se están dando las primeras señales. Entonces estábamos pendientes de si hoy, día 18 de agosto, jueves, íbamos a ver lo mismo en Europa. Pues bueno, la realidad ha sido que no. La realidad ha sido que, como podéis ver aquí, el IPC, tanto el subyacente de la zona euro como el IPC normal de la zona euro, siguen en los mismos niveles previstos y dando un movimiento mayor, ¿vale? Mismos niveles no, sino un movimiento mayor. Como veis, veníamos de un 8,6%. Se preveía un 8,9 y ha salido 8,9. En el IPC subyacente se preveía un 3,7, o sea, veníamos un 3,7, se preveía un 4 y ha salido un 4, ¿vale? Entonces, un dato que os quiero comentar y es que el Eurostat ha señalado, al final cuando sale el IPC, te sale un desglose de qué es lo que ha estado subiendo y qué es lo que ha estado bajando, desglosado por todo, por alimentos, servicios, bienes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el Eurostat ha señalado que del total del IPC, 4,02 puntos porcentuales, aquí lo pone, procedían del encarecimiento de la energía y, pues bueno, también, y esto viene por que se ha disparado a causa de la invasión de Rusia y Ucrania. Esto no es de hoy, como podéis suponer, y que 2,08% de los puntos porcentuales del encarecimiento de los alimentos, alcohol y tabaco. Pero claro, si miráis aquí, el IPC subyacente, en el subyacente lo que hace es quitar energía y alimentos, que son dos elementos algo volátiles, pero como podéis comprobar sigue subiendo bastante, ¿vale? Así que no es excusa el encarecimiento de una cosa y de la otra, porque cuando las excluyes, lo que sucede es que sigue subiendo de manera clara y contundente, ¿vale? Entonces, ayer lo que estuvo pasando es que se vio una especie de tranquilidad a causa de las actas de la Fed, a causa de lo que se estuvo comentando, y os quiero enseñar varios puntos. Quiero hacer un pequeño resumen. Al final, las minucias es todo esto, o sea, es bastante, minutas, perdonad, o sea, es un texto importante, pero os quiero resumir en varios puntos, ¿vale? Indicaron que, los dirigentes indicaron que parecen estar dispuestos a mantener el ritmo de subidas de los tipos de interés, aunque con señales de que podían ser menos agresivas esta vez. Igualmente tienen que esperar a nuevos datos, ahora lo veremos. El comité ha decidido que las próximas subidas van a depender de la información, como digo, que reciban y que en algún momento será oportuno reducir el ritmo de los incrementos. Es un poco lo que ya sabíamos anteriormente. Entonces, si esto es lo que ya sabíamos anteriormente, ¿cuáles son los datos nuevos? Pues bueno, he encontrado un pequeño artículo. Antes de ir al artículo os quiero leer este titular, y es que muchos funcionarios vieron el peligro de que la Fed pudiera endurecer más de lo necesario esas subidas de tipos de interés, ¿vale? Ya comentamos que cuando salió que la economía estaba más fuerte de lo que parecía, salió de un trasfondo que, pues bueno, se podía en ese momento apretar más, porque si tú aprietas con una economía fuerte, no se va a ver tan repercutida en una señal negativa como una posible recesión, ¿vale? Pero había ese miedo de que se pudiera estar endureciendo más de la cuenta. Entonces, ¿cuál es el resumen? He visto un resumen bastante chulo, bastante interesante en cnbc.com, por si os interesa, y es que los funcionarios en su reunión de julio han indicado que probablemente no considerarían retirarse de las altas de tasas de interés, ¿vale? Esto ya lo hemos estado comentando, porque no tiene ningún sentido que porque veamos un par de datos relativamente positivos ya tengamos que retirar esas subidas de tipos de interés. Entonces, el marrón, hablando mal, está ahora en si subir 75 puntos básicos o subir 50 puntos básicos, ya que quieren llevar la inflación al 2%.
2%, ¿veis? 2% deseado por la Fed, ¿ok? Esto ya lo sabíamos también anteriormente. Los participantes de la reunión señalaron que el rango de 2,25-2,50 tipos de interés para la tasa de fondos federales estaba alrededor del nivel neutral, que no apoya ni restringe la actividad, ¿ok? Dado que la inflación se mantuvo muy por encima del objetivo del comité, los participantes juzgaron que se requería pasar a una postura de la política restrictiva para cumplir con el mandato legislativo, ¿vale? Que es al final un poco promover máximo empleo y estabilidad de precios, que es, son bastantes señales de economía fuerte. Como más empleo hay, pues bueno, más fuerte está la economía. Lógico, ¿no? Entonces, juzgaron que a medida que la postura de la política monetaria se endurecería aún más, probablemente sería apropiado en algún momento reducir el ritmo de los aumentos. Y ahí es donde queremos llegar, de la tasa de la política al evaluar los efectos de los ajustes de la política acumulativos sobre la actividad económica, ¿vale? En pocas palabras, en función de cómo avance la economía, ya están llegando a ese punto en el que quieren empezar a reducir. Quedan 3, diría, o 4, queda septiembre, noviembre y diciembre, creo, o sea, quedan 3 subidas de tipos de interés, lo cual se prevé que sean subidas en todas, ¿vale? Sí que poquito a poco ir reduciendo, pero en ningún momento cerrar esa subida, ya que no se cortaría la subida de tipos hasta el año 2023. Que cortar no es lo mismo que reducir, ¿vale? Es cortar esa subida de tipos. Es un poco lo que comentan, esto os lo resumo yo del que ya lo he leído, y es un poco lo que comentan que quieren hacer, ¿vale? Señalaron que las futuras decisiones sobre las tasas se basarían en los datos entrantes, pero también dijeron que había, y cuidado aquí, pocas señales de que la inflación estaba disminuyendo, ¿vale? Y las minutas enfatizaron repetidamente la determinación de la Fed a reducir la inflación. O sea, pese a que la inflación parece que puede dar alguna señal de techo, comentan literalmente que ven pocas señales de que la inflación esté disminuyendo. Así que podemos ver nuevas subidas en la inflación, en el IPC de Estados Unidos, que veremos los próximos meses. El mes de septiembre ya será el siguiente, ¿vale? Muy importante esto porque igual se había descontado un escenario algo más positivo de lo que realmente era, y es importante poner los pies en la tierra y ver que literalmente ellos mismos, los que forman parte de la Reserva Federal, pues están comentando que la inflación no ven que haya llegado a su techo. Entonces, sabiendo lo que pasó ayer, sabiendo lo que ha pasado hoy, vamos a comentar lo que digo de Bitcoin. ¿Por qué podemos llegar o por qué podemos pasar de ese pullback semanal a una continuación bajista? Pues bien, todo radica en el gráfico diario, ¿vale? Al final, ya para cerrar el tema semanal, y no hablaremos más o demasiado más de este gráfico semanal en el vídeo de hoy, como veis, la semana pasada cerró con una envolvente alcista, clara, más o menos contundente, que dio un claro cierre por encima de la media móvil de 200 semanal, lo cual está muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Era un nivel importante o determinante a la hora de marcar un poco ese pullback semanal en el que nos encontramos. Determinante teniendo en cuenta dos factores. Primero, qué es lo que suceda esta semana para confirmar o no confirmar ese movimiento. Y segundo, teniendo en cuenta qué es lo que está marcando el gráfico diario. Pasemos por el punto número 1 y es el cierre de esta semana. Tú al final, cuando estás en una zona importante, y lo hemos comentado muchas veces, una resistencia, un soporte, lo que sea, dinámico, horizontal, lo que sea, y por fin lo rompes, tú cuando rompes un soporte, lo complicado es romper el soporte, porque es soporte, porque hay mucha gente pendiente de la compra. Entonces, cuando lo rompes, como que desbloqueas esto, por lo cual se puede dar paso a esa continuación, ¿ok? Pero cuando tú rompes ese soporte, desbloqueas ese nivel tan importante, en teoría, y la vela siguiente, temporalidad, la que sea, da igual, indiferente, recupera esa zona, se ha mostrado una fortaleza mucho mayor, porque en el momento más crítico los alcistas, en este caso, vuelven a tomar el control. Pues este caso es lo mismo, pero caso adverso. Tú cuando rompes o cierras por encima de una zona importante y automáticamente devuelves ese nivel en la vela siguiente, es como que anula completamente todo, ¿vale? Entonces, el punto número 1 importante de ese gráfico, de este cierre, es esto, lo que comenta un gráfico semanal. El punto número 2, y aquí es donde quiero llegar y donde quiero hacer un poco más de hincapié, es en el gráfico diario. ¿Qué estamos viendo en el gráfico diario? Pues bueno, vemos como el gráfico semanal es un gráfico que no acaba de cerrar del todo fuerte, que hay semanas buenas, hay semanas malas, hay semanas muy normales, que es en general, y vemos que eso se confirma en gráfico diario, ¿vale? Estamos viendo cómo en el gráfico diario está costando hacer máximos crecientes, mínimos crecientes, se está haciendo poquito a poco, se va cumpliendo, pero de manera muy poco a poco, de manera muy tranquila, ¿vale?
Entonces, estamos viendo cómo ni cumplimos ese pullback, ni cumplimos este patrón de canal, ni cumplimos un cambio de tendencia, ni cumplimos una continuación. No estamos cumpliendo nada y estamos en todo, ¿vale? A partir de mucho, oficial de nada, que se dice. Pero estamos ahora mismo en una zona determinante. No por las velas, porque fijaros que este movimiento de aquí es absolutamente similar a este movimiento de aquí. Y a este movimiento de aquí. Y este movimiento de aquí también es similar a este de aquí, un poquito más alargado el primero, y a este de aquí, ¿vale? Entonces está como repitiendo lo que hemos visto en anteriores ocasiones, pero tenemos más datos. ¿Cuáles son esos datos? Para empezar, estamos viendo claramente divergencias en el RSI. ¿Vale? Como podéis ver, el RSI no solo lleva marcando divergencias en el punto en el que está aplanando los máximos, mientras el precio los va haciendo crecientes, por muy poco pero son crecientes, sino que también ha roto ya esta diagonal que dejamos marcada porque era importante. Como veis, en el RSI ya hemos roto esta diagonal y en el precio no la hemos roto aún. ¿Vale? Por lo cual, el avanzar en el tiempo, pese a que el patrón sea similar, va descubriendo y destapando la realidad del movimiento, y es debilidad. ¿Vale? Esto al principio, pues bueno, puedes decir, bueno, es un pullback, ¿qué tal? Esta zona de aquí, bueno, mira, son las noticias lo que lo empujan, bueno, mira, otro pullback que no sé qué, bueno, mira, también hay noticias que lo empujan, claro, cuando llevas una vez o dos, pues bueno, pero cuando llevas tres, si la debilidad es real, que es lo que llevamos comentando desde hace semanas, se va destapando en otros puntos. Y aquí estamos viendo claramente cómo el RSI ahora mismo está marcando una clara divergencia bajista en este punto. Pero claro, entre paréntesis, una divergencia en el RSI no implica una confirmación en el precio, por lo cual tenemos que esperar, en el caso de que se vaya a cumplir, que se cumpla relativamente pronto. O sea, tendremos que esperar, vale, si se cumple o no es una cosa, pero aunque se cumpla, va a pasar tiempo hasta que se vea reflejado en el precio esta ruptura de aquí en gráfico diario. O normalmente pasa tiempo. Puede venir una noticia y romperte para abajo, romperte para arriba. Pero eso es independiente y puede pasar en cualquier momento. Si no hay nada que altere realmente el devenir del gráfico, lo normal es que pase un cierto tiempo en el punto en el que se marca la divergencia y en el punto en el que se confirma el gráfico. Y ahí es donde entra el segundo factor tan importante del gráfico diario, y es la media móvil de 50 diaria y la media móvil de 20 diaria. ¿Por qué? Bueno, porque pese a que estamos viendo debilidad, pese a que estamos viendo esa falta de decisión, de determinación a la hora de marcar el impulso, el pullback, el impulso y el pullback que caracteriza una tendencia alcista en gráfico diario y en este caso implica un pullback en gráfico semanal, multitime frame analysis, fractalidad, etcétera, etcétera. Pese a ello, pese a que le esté costando, la media móvil de 20 y la de 50 son importantes. Lo hemos hablado muchas veces y si vais hacia atrás veréis claramente cómo en movimientos impulsivos hacia arriba, la de 20 actúa como soporte dinámico en pullbacks muy rápidos y la de 50 como soporte dinámico en pullbacks más largos. Y hacia abajo, 3/4 partes de lo mismo. Entonces, ahora mismo, el mantenernos por encima de las dos medias móviles implica esa fortaleza extra que nos puede ayudar a mantener ciertos niveles y a incluso dar un movimiento alcista. Entonces, ¿por qué es tan determinante el día de hoy, incluso el día de mañana, incluso la semana en sí? Porque hoy, por ejemplo, el precio cierre mal, no implica que ya confirmemos rupturas, o porque cierre bien, tampoco implica que confirmemos soporte. Pero sí que es cierto que estamos por encima de niveles que son tendenciales, las medias móviles, y el estar por encima de un nivel tendencial te pone encima de la mesa la dirección de esa tendencia, que es en este caso alcista. Si fuera por debajo, pues sería bajista. Y esto es un análisis totalmente objetivo, no hay subjetividad en este análisis, es totalmente imparcial. Entonces, ¿dónde viene el tema? ¿Dónde viene el punto? El punto viene en el que estamos por encima, pero estamos en contacto con ellas. Por lo cual, vamos a ver si hoy, mañana y pasado confirmamos esta zona como soporte o el gráfico muestra y confirma esa debilidad en todos los puntos, no solo en price action, no solo en indicadores, sino también en medias móviles y se rompe este nivel, ¿vale? El nivel es el de los 23.400, 23.500 y va a ser determinante en el corto, medio e incluso largo plazo, porque en el corto plazo, ¿por qué? Pues hombre, porque es evidente que si estamos hablando de gráfico diario también influye en el corto plazo. En el medio, ¿por qué? Pues hombre, porque el romper este nivel te planta ya directamente en la zona de soporte de esta especie de canal en el que nos encontramos. En el largo plazo, ¿por qué?
Pues hombre, porque ponerte en la zona del soporte de este canal, lo que sustenta el pullback en general, te marca que la clara ruptura o la ruptura de ese nivel va a influir en el gráfico semanal y por lo cual se da paso a esa continuación bajista. Perdonad que justo había dado por finalizado el vídeo sin enseñar el tema de trades y he vuelto a grabarlo, entonces vais a ver por ahí algún que otro corte, pero bueno, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, antes de pasar a la conclusión, la cual es importante y os recomiendo que la veáis, sé que es importante porque ya la he comentado, vamos a pasar al tema de trades. A ver, actualmente estoy corto en Ethereum, ya lo comenté por Instagram, que es por donde siempre enseño los trades, abajo en el primer comentario fijado, y ya me habéis comentado muchos por Instagram, no os puedo responder a todos, pero bueno, ya me habéis comentado que gracias por la entrada, no sé qué, gracias ninguna, porque además que lo hago porque me apetece, tampoco hemos hecho nada, o sea, le está costando caer realmente y incluso es posible que podamos volver a ciertos niveles para marcar o una especie de doble techo o que podamos marcar una especie de máximo decreciente, que es otro de los patrones que estuvimos comentando en Bitcoin y que podía dar paso a ese cambio de tendencia y a ese inicio de pullback o de continuación bajista en gráfico semanal. Entonces, cuando le está costando caer tanto, hay indicios de que pueda suceder uno de estos dos elementos, si no directamente dar una continuación y alargar un poquito más ese pullback, ¿vale? No lo sabemos, no hay que descartar nunca nada. Entonces yo, pues bueno, puse el stop loss en estos puntos de aquí. Fijaros, pues le doy doble clic y lo podéis ver por aquí. Entrada de datos, puse el stop loss en 25.43 y puse el primer take profit en 893. Esto creo que ya lo comenté. Entonces, esto es donde estoy yo ahora. A la que cierre esta semana, depende de cómo cierre, lo que haré pues será ajustar un poquito más el stop loss, no quitar el 50%, pero casi. Y es una entrada en swing. Me habéis preguntado a algunos que os ha sacado, que si a mí me había sacado. No, no me ha sacado, ni os debería de haber sacado porque era un trade en swing y el stop loss se pone bastante más alejado. Fijaros que todo el argumento que estoy comentando, ya no solo hoy, sino en las semanas anteriores, va en pro de ver una pequeña continuación bajista en gráfico semanal, por lo cual es el movimiento que quiero encontrar, ¿vale? De la misma manera que tenemos Ethereum, tenemos otras criptomonedas, por ejemplo, BNB, ya la hemos comentado, yo no he entrado aún, en este caso sí que estoy esperando a que pueda formarse un movimiento en forma de doble techo, un máximo decreciente claro, algo de este estilo que me pueda indicar de manera más segura y tranquila que BNB finaliza el movimiento. ¿Por qué? Primero, porque estaba más fuerte que Ethereum y habiendo roto niveles más importantes que Ethereum. Y segundo, porque ya estoy en Ethereum y no quiero entrar en dos exactamente igual. Tenemos Chiliz, la cual está muy bien, tiene muy buena pinta. Por tema de noticias y demás, ha hecho un pullback bastante claro, bastante fino. Y como veis, está en la misma situación que aquí, cuando durante la semana estuvo rompiendo la media móvil de 50 semanal, aquí lo veis, y acabó, pues bueno, cerrando mal y dando esa continuación bajista. ¿Por qué no pudiéramos ver algo similar aquí? Como veis, ha llegado a niveles muy importantes, el nivel de 0,20 es muy importante para Chiliz y la verdad que estoy bastante interesado en ponerme corto en Chiliz. De hecho, si da ciertos movimientos, si da una envolvente bajista en gráfico diario, rompiendo la media móvil de 50 de una hora, etcétera, me pondría corto sin ninguna duda. Y luego pues tenemos las acciones que tanto tiempo llevo comentando, ¿vale? Tenemos D, tenemos CRSP, tenemos SI, y tenemos también VRTX. Aquí la que más me gusta pues debe ser SI. Lo que pasa es que quería esperar a un cierre mucho más claro en gráfico de una hora, que como veis, pues bueno, no ha sido demasiado contundente la ruptura, así que me esperaré a la jornada de hoy en sesión americana cuando abra, pues bueno, para determinar si realmente quiero entrar o no. Igualmente, como digo, os iría informando por Instagram, como siempre, ¿vale? Abajo en el primer comentario fijado. Para los que me preguntáis, trades, ¿dónde los hago? En FTX. Abajo en el primer comentario fijado también tenéis mi link, es sin duda el mejor exchange para operar, y acciones americanas lo hago en Interactive Brokers, ¿vale? En este caso no tengo link de referido, pero bueno, podéis buscar Interactive Brokers y pues es eso, ¿vale? Os registráis y ya está. De FTX, lógicamente, es mi link de referido, que todos tenemos uno, ¿no? Así que nada, os dejo con la conclusión, os recomiendo que la veáis y nada, me despido luego, ¿vale? Venga, chao. ¿Vale? Así que nada, os quiero hacer un pequeño resumen para que quede 100% claro lo que os estoy comentando, lo que quiero decir, y es que estamos viendo muchos aspectos que señalan y denotan debilidad en este gráfico diario que estamos viendo, los llevamos comentando ya hace tiempo, pero es cierto que las medias móviles siguen por debajo, y que las medias móviles estén por debajo implica que la tendencia es alcista.
con debilidad, lógicamente, pero es alcista. Entonces, al llegar ahora a esta zona de soporte dinámico tan importante, veremos si el mercado está preparado para mantenerla como soporte sin que esto implique que se vaya a la debilidad. La debilidad seguirá estando en price action, en indicadores, en todo. Pero seguiremos manteniendo ese nivel como soporte y lo podremos incluso alargar en el tiempo, ¿vale? Este pullback en el que nos encontramos. O si ya de manera final rompemos esa zona y damos paso o se abre esa probabilidad real o mayor probabilidad de que el precio en gráfico semanal continúe su movimiento bajista, ¿vale? Como siempre, iremos dando seguimiento, iremos informando, iremos analizando, iremos intentando, pues, educar al máximo en ese sentido, así que no os preocupéis porque esta tarde intentaré, mañana por la mañana 100% y así sucesivamente tendremos vídeos dando seguimiento a todo esto. Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.